enorme, Pierina Correa Delgado, ex asambleísta. Bienvenida, qué gusto enorme tenerla acá en vivo, Pierina. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Vero. Un buen gusto día. compartir con ustedes. Sí, a mí me inculcaron algunos principios y valores, y entre esos la puntualidad como una forma de respeto, tanto para el tiempo de ustedes como para el mío. Y me reía de lo que decías, la gente organizada revisa. A ver, aquí en Ecuador en general nunca hemos tenido la costumbre de revisar el clima. Y encima era la típica que el instituto encargado de decir si va a llover, si no va a llover, claro. si va a hacer sol canicular, decían, hoy no va a llover. Todo el mundo Se salía en equivocaba. paraguas porque uno apostaba a ganar, Claro. a que era lo contrario. Ahora ha estado... Ahora ha mejorado. Ahora ha Claro. mejorado bastante. Claro, así que- pero nos quedamos con eso. Pero es malo, ¿no? Yo conversábamos el otro día con unas autoridades antes de entrar en materia política. Conversamos con autoridades y yo les decía, ¿no? Gente que recién se posesionó, me refiero en los gobiernos locales, a partir del 14 de mayo en esta nueva etapa, etapa administrativa, ¿no? Entonces les decía que es necesario rescatar aquello. O sea, dos cositas en las que poníamos mucho interés en la conversación. La una, lo de la puntualidad. Los programas oficiales tienen que estamos esperando que no llegue Periquito de los Palotes. Que no llegue. Simple, señores. O sea, a veces hay retrasos, no, más aún si un funcionario se moviliza de un lugar a otro. Pero los actos tienen que empezar puntuales. Y lo otro, los actos no deberían de ser extensos. Una ceremonia, una sesión solemne, 3-4 horas, o hasta un desfile. Señores, eso es hasta falta de consideración. ¿Sabes ¿no? qué es lo más triste todavía? Por ejemplo, en una sesión, en una reunión de ese tipo, conmemorativa de algún aniversario institucional, quienes estamos adelante comenzamos a ver cómo la gente se empieza a levantar y se empieza a ir. Sí. Entonces el evento termina con 4 gatos. Sí. Y sí, mira, debemos empezar a aprender un poco de los gringos. Sí. ¿Ellos qué hacen? Reunión en las oficinas. Claro. Reunión de 15 minutos y no te ponen ni sillas. Exacto. Como mucho un par de mesitas de esas cocteleras para que la gente, como está así, ¿no? Cambia de pie, Claro. revisa esto y todo. No, a ver, a despacharlo Claro. rapidito. Reuniones ejecutivas, porque me ¿no? van a salir varices más o menos donde estoy aquí de pie tanto Claro, tiempo. pero hay que aprender eso. Ejecutivas, sí, Sí. puntuales, directo a la vena. Directo, Estamos hay de que, acuerdo. hay que aprender de aquello, ¿no? Es más eficiente además. Por supuesto que Es que, sí. claro, eso pasa cuando ya tienes todo listo para la reunión. No vas a tirar ideas ahí en ese momento para poder hacer todo el proyecto. Entonces es Siempre, más técnico. Claro, siempre hay la posibilidad de que surja algún tema o algo extra, pero sí, o sea, haces una convocatoria y normalmente en la convocatoria indicas se van a abordar estos temas, Claro. entonces tú llevas la información. Por eso, súper ejecutivo y como dice Aterrizado. Pierina Correa, directo a la vena. Y nosotros Así vamos es. directo a la vena para no perder Vamos. más tiempo, aunque no lo estamos perdiendo, porque estos temas son muy productivos también. Pero bueno, ¿cuándo anuncia la Revolución Ciudadana? Pues estas decisiones que el país está esperando conocernos, lo que tiene que ver con la formalización de sus candidaturas, sobre todo el binomio presidencial. Habíamos anunciado, ¿no? Porque se había trascendido que el sábado se haría un anuncio. Es correcto, estamos siendo respetuosos primero del calendario electoral que lo define el Consejo Nacional Electoral, y ahí está claramente estipulado que hasta el 10 de junio, inclusive, se pueden desarrollar todas las acciones de participación interna, democracia interna, tal como dice el Código de la Democracia, entendiéndose las primarias en las diferentes modalidades. Por lo corto del tiempo, las primarias van a ser muy ágiles, muy rápidas, y hasta el 13 de junio son las inscripciones. Se amplió el plazo, antes era, me parece que hasta el 10, pero se amplió un poquito el plazo una vez que el Tribunal Contencioso Electoral decidió que a partir de este proceso se tenía que aplicar la paridad de género en el binomio presidencial. Así que el día 10 Yeah. será las primarias nuestras, y ahí el conocimiento oficial definitivo de la composición de las diferentes listas, desde la nacional, las provinciales, las distritales, En el caso de la legislatura. circunscripción de migrantes y, por supuesto, el tan anhelado, tan esperado binomio presidencial. ¿Y qué Pero nos va a hay dejar nombres- adelantado a nosotros aquí? Mira, yo les puedo decir, la verdad es que originalmente el mismo Rafael dijo que las listas iban iguales, repetíamos todos los asambleístas, En el caso de los 47, asambleístas. pero después Marcela Guiñada, en su calidad de directora nacional del movimiento, señaló en una entrevista televisiva que
sí, en términos generales irían los 47, pero iba a haber un proceso de evaluación interna. Evaluación que significa ver no solo la participación, sino la calidad de participación al interior de las diferentes funciones que cumplimos en la Asamblea, temas de fiscalización, temas comunicacionales, temas de la agenda de nuestro movimiento dentro del Parlamento, entre otras cosas. Y bueno, algo que sí te puedo decir, yo he sido ratificada para encabezar la lista nacional nuevamente. Y para el binomio se han mencionado algunos nombres. Sí. Se mencionó a Carlos Rabascal, se mencionó a Andrés Arauz, se ha mencionado dentro de las mujeres a Luisa González. A Sofía Espín. También ahora último surgió un nuevo nombre, Abraham Suárez, entre los hombres. Se mencionó en algún momento a Diego Borja, hasta Juan Carlos Casinelli lo vi aparecer por ahí en algún momento, Gustavo Yalc. Pero los que más han sonado últimamente son los nombres de Andrés Arauz y de Luisa González. La pregunta del millón que se hace todo el mundo es ¿en qué orden irán? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, pero sí. La pregunta, pero se deduce también a veces las cosas, ¿no? Bueno, va a ser en Manabí la proclamación. Va a ser en Manabí, pero a ver, si vas hacia el tema de que Luisa como manabita, sí y no, porque yo te puedo decir otro parámetro. Manabí es considerado el bastión de la Revolución Ciudadana, una provincia muy grata con el expresidente de la República. Entonces yo te podría decir, se escogió Manabí por esa razón. Así es que vamos a ver. Hay que esperar pasa. Entonces. Hay algunos argumentos, por ejemplo, en una campaña tan corta, para ser candidato es necesario ser conocido, porque si no, ¿cómo voto yo por alguien que no conozco? Entonces, en este caso, entre Luisa y Andrés es muchísimo más conocido, ya tiene una experiencia previa en su calidad de ex candidato presidencial en el 2021, encabezando el binomio, con errores y aciertos, porque ya en un proceso me gusta verlo que ha madurado muchísimo, está muchísimo más aterrizado, con errores que se cometieron y que al final nos costó la presidencia de la República, pero también con claridad al haber sido parte del gobierno de Rafael Correa como técnico. A lo mejor pagó piso en la elección anterior, porque una cosa es ser técnico o tecnócrata, trabajar, haber estado en la función pública, pero no necesariamente hacer política partidista, proselitista. Son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que es muy buen campañero, pero no necesariamente un buen funcionario. Un buen ejecutor, entonces, claro, hay diferentes análisis que hay que hacer ahí, pero como digo, en una campaña tan corta, ser conocido... Sí, es una ventaja, definitivamente. Entonces, sin embargo, Luisa ha estado de manera constante desde hace ya algunos días en medios, conversando, hablando, intercambiando ideas, así es que la decisión la tiene el MASH. Así es, ahí vemos. Pero bueno, nos han tenido con los TikToks. Así que ya, no. Se me fue el internet. Uy. Claro, y ayer, por ejemplo, rodaba mucho el tuit que obviamente publicó el expresidente Rafael Correa, obviamente pues destacando la actividad de Andrés Arauz como precandidato, lo dice claramente en su Twitter, como precandidato en la ciudad de Cuenca. Entonces todo el mundo decía, son estrategias, pero claro, ¿no? sí, es obvio, es el calentamiento que se hace previo definitivamente al anuncio oficial. Correcto, como decimos en deporte, el peloteo de calentamiento, pero para generar también expectativa, y está bien, la gente está pendiente y seguramente ya me han empezado a llamar. ¿Puedo ir a Manabí? Le digo, claro. Mira, no sé todavía, porque la verdad es que ayer tuve un día full, terminé la jornada como a las 11:30 de la noche, entonces ni siquiera he abierto el teléfono más que para ver la hora. Y así es que no sé qué instrucciones nos van a dar en ese sentido, porque el 10 son las primarias. Y claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que movilizarnos todos a Manabí, y es una hora, están convocando, o sea, el anuncio lo están haciendo para las 9 de la mañana. Wow. Entonces, bueno, para mí, yo salgo 5 de la mañana de aquí y llego con tranquilidad y sin problemas. Pero hay quienes tendrían que salir el viernes. Correcto, claro. Con muchísima y pernoctar cerca, anticipación. ¿no? Pero va a ser en Portoviejo, en Montecristi, en Manta. En Portoviejo, entiendo. En Portoviejo, en la capital. Hay un lugar que se llama Las Estancias, si no me equivoco, que hemos tenido ya algunos eventos ahí, pero realmente ni siquiera abierto, así que no sé si desde allá se hará algún tipo de reunión Zoom. En otras ocasiones nos han hecho así. El expresidente Rafael Correa
ha hecho un Zoom y ahí nos hemos enlazado todos y ella ha comunicado las decisiones oficiales. Claro, pero en todo caso acá sería tal vez, ¿no? Me imagino que algo híbrido, ¿no? Mitad Correcto. telemático y la otra parte del otro componente por ejemplo, presencial. a los nacionales nos convocan a Puerto Viejo para estar allá. Yo creo que sí es un poquito complicado, no tanto por tiempos. Mira, ayer tenía... Lo climático hay que verlo. No solo Claro, eso, los daños en la carretera, el estado de las carreteras. ¿Qué pasa? Ayer yo había quedado con un grupo de dirigentes de la regional Centro Norte, perdón. Y ellos iban a venir físicamente acá. Y yo les dije, encantados, los recibo. ¿Y qué pasó? Después me llamaron que habían novedades de Bolívar, de Chimborazo, de algunas provincias en que se ha ido la carretera, o que por las lluvias hay mucho riesgo y que pues entendiera, y le digo, ¿cómo no lo va a entender? Por supuesto, la seguridad primero. Así es que hemos quedado en hacer un Zoom. Pero esa misma preocupación de ellos puede ser a nivel de todo el país. Entonces sí lo considero un poquito complicado que todos vayamos presencialmente. Claro, y Manaví está bastante afectado. Sí. Pirina Correa fue la asambleísta más votada. Es correcto. Así es. ¿Piensa volver a hacer ese mismo número? No. Pienso superar. Ok. Ese es el reto. No, es que, como buena deportista. Claro. No, fuera de broma, sí, y aprovecho para agradecerle a todas las personas que me apoyaron con su voto, porque muchos dicen para un poco descalificar, sí, pero es que todos llegan por Correa. Le digo, sí, hay una base fuerte que es lo que se llama el voto duro del correísmo que lo pone el presidente. Pero ¿qué pasa? El resto lo tiene que poner el candidato. Claro. Y entonces a mí me gusta, inclusive cuando no he sido candidata y he participado en una campaña, recorrerme todo el país, llegar a los chaquiñanes, a los páramos, a los últimos rincones, comunidades, recintos de la región rural costa, y escuchar a la gente, ver en vivo y en directo en los sitios donde viven y trabajan su realidad. Entonces, en la campaña pasada, recuerden que estábamos con el COVID, y justo, por ejemplo, teníamos agenda en Azuay, y Andrés dijo, tengo COVID, di positivo. Y yo la noche anterior había estado, como dice la canción, chick to chick, con él. Y entonces me tocó alquilar departamento, un Airbnb, por el resto de la campaña y como 2 meses después, porque mi madre vive conmigo y ya va a cumplir 89 años. Entonces imagínate exponerla innecesariamente, y me aislé, me tuve que aislar. Y ya no se pudo retomar la agenda en Azuay, tampoco pude hacer campaña en Pichincha, 2 de las provincias más pobladas y con mayor padrón electoral. Entonces, decir que voy a incrementar la votación es un reto, pero posible y a la vez complicado por lo corto de la campaña. Claro que por sí. las limitaciones que acabamos de decir, climáticas, de vías por y todo. Pero no hay peor gestión que la que no se hace, y se va a fortalecer el tema también a través de las redes sociales. Un plus, en este caso, es que vuelvo a repetir primer lugar en lista, es decir, vuelvo a la asamblea, pero ya puedo decir lo que he hecho en 2 años de asamblea. Entonces ya no es solamente les propongo tal cosa, o voy a hacer tal cosa, o puedo hacer tal cosa, sino que ya les puedo decir, he hecho esto, y vamos a continuar haciendo, o vamos a fortalecer este otro tema. Claro, es que esa era mi otra pregunta. Tenemos 1 año, 4 meses definitivamente. Sí. ¿Con qué visión se va? ¿Cuál es el trabajo definitivamente que se va a poder realizar a través de la Asamblea? Ya vimos la situación difícil que hubo, ¿no verdad? Esa tirijala entre la Asamblea y el Ejecutivo. ¿Cuál es la visión que se tiene para este año, 4 meses? Mira, comienzo desde la última parte que mencionas. El tirijala lo generó, lo propició y lo mantuvo, y lo usó como justificativo de su inoperancia el señor presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque no es cuestión de que simplemente a mí me da la gana de pasar una ley y la paso como me da la gana. No. La función legislativa tiene parámetros, tiene plazos, tiene procesos. Por ejemplo, una ley no puede tener más de una materia. Eso no lo decidimos los asambleístas, lo decide la Unidad Técnica Legislativa cuando ingresa un proyecto de ley presentado por quien quiera. Entonces, fue rechazado el primer proyecto de ley que ingresó. ¿Por qué? Porque tenía temas económicos, tenía temas tributarios, tenía temas laborales, y le dijeron, señor presidente, no se puede. Y ahí dice, es que la Asamblea no me permite.
él ha usado mucho esa muletilla para justificar, como le digo, su inoperancia. ¿Qué dice? La seguridad no la puedo controlar, no la puedo parar, porque la Asamblea no aprueba leyes. 11 leyes vinculadas a seguridad hemos aprobado. Entonces yo ahí sí, en un Twitter le dije, el problema no es falta de leyes, el problema es falta de presidente, falta de gobierno, falta de voluntad y de ganas de hacer las cosas. Tampoco por el hecho de que las presente el Ejecutivo, tenemos necesariamente que aprobarlas. Al igual que cualquier otra ley, se la analiza, se la debate, se la socializa con la ciudadanía también, porque al fin y al cabo estamos legislando para la ciudadanía, y no necesariamente todas las leyes son coherentes o van realmente a beneficiar, a resolver, o inclusive en muchos casos han sido regresivas en derechos, como la propuesta de reforma laboral que presentó. Entonces, acá recuerden que estamos para terminar un periodo, y nosotros como RC5, en su momento UNES, presentamos, en cumplimiento de la ley electoral y del Código de la Democracia, un plan legislativo a ser desarrollado en principio en 4 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? El plan ahora es seguir, continuarlo trazado, con lo que ya quedó pendiente, más allá de las iniciativas nuevas que pudieran surgir del bloque por la realidad del país o algo, para que tenga la ciudadanía conocimiento. ¿Qué pasa? Que muchas veces dicen, estos asambleístas vagos, ¿por qué no sacan más rápido las leyes? Porque hay procesos, hay etapas que hay que cumplir. O sea, ¿y qué sucede? En promedio, una nueva ley propuesta o reformas a leyes existentes toma 1 año, en promedio, más o menos. Y luego viene la parte de la posibilidad de veto, que es un derecho del Ejecutivo, que puede ser veto parcial, veto total o por inconstitucionalidad. Y si veta totalmente una ley, esa ley pasa al congelador 1 año, que es lo que pasó con el Código Orgánico de la Salud. Entonces, después del año que corresponde a quien presida la Asamblea, ponerlo en agenda, y ahí ya queda simplemente aprobar o improbar. Es decir, aprobar y que pase la ley a registro oficial ya directamente, o negarla y que vaya a archivo también definitivamente. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, conversando a esta hora con la arquitecta Pierina Correa Delgado. Ahora, en la misma línea de lo que pregunta Verónica Landeta, ¿no? Es evidente que tenemos un gravísimo problema de gobernabilidad. En algún momento hace años le escuchaba al expresidente León Febres Cordero, ¿no?, comentando un poco. Él decía, en realidad el Ecuador es un país ingobernable, es tan difícil de gobernar, y él obviamente pues tuvo la oportunidad de estar en Carondelet. Las complejidades, somos tan complicados, ¿no?, que más allá de esas discrepancias que son saludables para la democracia, ¿no?, el hecho de que pensemos distintos en determinadas cosas, ¿no?, en determinados preceptos, pues siempre va a ser elemental que nos pongamos de acuerdo, que nos convoquen temas que deben de ser prioritarios para todos quienes integran la sociedad. Pero no nos podemos poner de acuerdo. Desde su perspectiva, Pierina, básicamente, ¿qué le falta a la clase dirigente de nuestro país? Hablando de manera general, ¿y qué tipo de autoanálisis hace usted, que ha transitado estos últimos años también por el quehacer político? Mira, la respuesta para mí es sencillísima. Primero retomo palabras tuyas. ¿Qué he dicho yo? Disentir no es pecado, no es malo. Por el contrario, puede ser súper positivo, súper constructivo, si las diferencias las llevamos a una mesa de diálogo de verdad, donde con respeto, porque nadie tiene la verdad absoluta, tú puedes tener una visión de un tema, yo puedo tener otra visión, y no necesariamente estar equivocados, sino que venimos de diferentes orígenes, de diferentes experiencias, de diferentes edades, de diferentes vivencias familiares, profesionales, dependiendo del tema que estemos tratando. Entonces, si se hace con argumentos sustentados y con respeto, se pueden llegar a consensos y sacar cosas productivas. Uno de los errores que yo veo a todo nivel y en todos los bloques en la Asamblea es que perdemos la perspectiva de quiénes somos y qué hacemos en la Asamblea. Somos 137 en este momento, yo llegué por UNES, a lo mejor tú llegaste por Social Cristiano, Verónica llegó por Pachacuti. Pachacuti, ¿ok? Y eso está bien, porque la ley señala que debemos ir auspiciados por una tienda política. Hasta ahí no hay problema.
Pero lo que perdemos la perspectiva es en el momento en que ya nos posesionamos y creemos que ahí estamos porque somos chéveres o a título personal o por un grupo. Y esa es la equivocación. Tenemos que tener claro que somos representantes del pueblo ecuatoriano, ¿ok? Y por tanto debemos trabajar ahí pensando en lo que es mejor para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es frustrante? Yo, antes de que me pusieran encabezando lista la vez pasada, jamás te hubiera dicho tengo perfil para la asamblea. Soy arquitecta, estoy acostumbrada a planificar y ejecutar. Por eso mi perfil es más, por ejemplo, para una prefectura. Pero acá es frustrante muchas veces porque dependes de otras 136 voluntades que no necesariamente hacen un análisis objetivo de si es buena o mala la propuesta que estoy presentando, sino que me conviene, no me conviene, le cae chévere a mi organización política, claro, nos gusta o no, o llegamos muchas veces, no, yo no te voy a apoyar porque tú, cuando yo propuse algo, tú no me apoyaste. Entonces le digo, por Dios, esto parece un partido de ping-pong o de tenis. O a veces esa práctica nociva de que, ¿no?, incluso se utilizan los votos de un bloque ya para otro tipo de cuestiones que ya caen hasta en la perversidad. Pero mira, muchas veces también, por ejemplo, ayer justamente tenía una reunión con dirigentes, la rendición de cuentas, a contarles lo que hago en la asamblea. Y entonces, ¿qué le digo? Miren, entiendan algo con claridad. Si tuviéramos 70, 80 votos, por último decimos, no necesitamos de otros bloques, porque con nuestros votos solitos pasamos cualquier ley que queramos o cualquier decisión. En la asamblea todo se decide con votos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pero ¿qué pasa? Si somos 47, ¿cuánto nos falta para 70? ¿Ya? Y un bloque que tenga 18, que tenga 16, claro. ¿Quién está? Les hacía el ejercicio. ¿Quién está en desventaja? ¿Ellos o nosotros? Me dicen ellos. No, nosotros. Porque a nosotros nos faltan menos votos para llegar a los 70. A ellos más. Entonces, ¿qué es más probable? Que nosotros consigamos los votos. Entonces, estamos en desventaja. ¿Por qué? Porque esos bloques minoritarios saben que los necesitamos y comienza el muñequeo, la negociación y todo. Y les explico, señores, en el Parlamento no es negativo el hablar, el buscar consensos o acuerdos con otras bancadas. No es negativo. Y ojo, ha habido votaciones unánimes. Porque la otra, ya hicieron un acuerdo, ya tienen una alianza con los socialcristianos, ya tienen una alianza con Pachacuti, Leo, por Dios. Entonces hay que desatanizar ese tipo de términos, conceptos, sí, visiones. Tienes toda y hay la razón. Que comunicar más, porque imagínense, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y te voy a explicar por qué, disculpa. Y yo les he dicho en la asamblea tiene televisión, tiene radio, tiene redes, tiene página web y no trasciende, a pesar de que tiene excelentes equipos, excelentes señales. Yo soy partidaria de la información. Lo que no se conoce no existe. Así es. No tienes idea cómo me he bronqueado casi los 2 años con participación ciudadana de las divisiones que hay las direcciones que hay en la asamblea, para que en la comisión mía se haga un proyecto piloto con la plataforma que se llama Participa 2.0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para un sector tan sensible como la niñez y adolescencia. Y es necesario que la gente sepa, con todos los riesgos que hay para niños y adolescentes en esta época, con mayor razón, lo que se está haciendo. Entonces, la plataforma, con usuario y contraseña, tú puedes entrar y puedes ver qué estamos haciendo, qué leyes estamos tratando, en qué estado están las leyes que estamos tratando, los diferentes cuerpos legales que se tienen que revisar y que están en relación a esta ley. Por ejemplo, el Código de Niñez reforma 26 leyes, ¿ya? No solo leyes nacionales, sino que tenemos que ver las convenciones internacionales en las cuales somos firmantes, claro, porque hay que respetar lo que se llama legislación comparada, es decir, qué están haciendo en ese tema en Argentina, qué están haciendo en México, qué están haciendo en Estados Unidos, qué están haciendo en Colombia, qué están haciendo en España, qué están haciendo en Alemania, para aprender de experiencias buenas y malas. También. Las buenas prácticas. Buenas y malas, o sea, porque también esos países tampoco son perfectos. Hay unos que tienen una legislación muy avanzada en diferentes temas. Entonces, es importante. Nosotros sí tenemos, por ejemplo, programas de asambleísta por un día, que te invito. Ven, comparte con nosotros una sesión para que veas cómo se maneja. Con todo gusto. Y te doy hasta un certificado. Entonces, porque es necesario que la gente conozca cómo han logrado posicionar cierto sector de la prensa los asambleístas. Claro. Vagos, que ganamos una millonada. El hecho de que no nos vean físicamente en la asamblea no quiere decir que estamos trabajando para poder
definir artículos en una ley, por corta o si es reforma o lo que sea, tenemos que leer un montón de cosas. Entonces, también hay las casas legislativas en cada capital de provincia, en el país. Hay momentos en que si yo estoy un lunes en Guayaquil, aprovecho para ir a la casa legislativa y recibir a delegaciones que quieren hablar conmigo y que no se pueden pegar el viaje a Quito. Claro, sí, es un trabajo sin fin, claro, realmente. Es lo que comentábamos fuera de micrófono, claro, ¿no? Que yo en su momento también hice ese ejercicio de ver. Y mira, yo te voy a contar así a lo rapidito lo que yo hacía en la asamblea. Asambleísta nacional quiere decir que tengo que estar recorriendo físicamente, presencialmente o por Zoom todas las provincias y las circunscripciones internacionales. 2. Presidente de la Comisión Permanente ya desde este periodo de protección integral a niños, niñas y adolescentes, con un código que el código tiene como 800 artículos, o sea, no es una leycita, es el código, ¿ok? También soy miembro, o era miembro del Consejo Consultivo de Parlamento Abierto. ¿Qué es esto de Parlamento Abierto? Y tecnología, rendición de cuentas, transparencia, ética y participación ciudadana, no solo en el Parlamento nuestro, sino conjuntamente con parlamentos de otros países. Era parte del Consejo del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Italia y del Grupo Parlamentario Ecuador-Parlamento Europeo. ¿Cómo se come esto? Conversamos, tenemos reuniones, hablamos de la visa Schengen, del problema, por ejemplo, con el Parlamento Europeo, del tráfico de drogas a través de las flotas pesqueras, el tema de nuestra flota tunera, el tema de aguas internacionales, bonos verdes, bonos azules, tecnología, ambiente, ecología, seguridad, un montón de temas, legislación comparada, para ver de qué manera podemos hacer leyes conjuntas o beneficiar, en este caso, comunidad ecuatoriana ya. El tema de las licencias de conducir, el tema de los convenios, por ejemplo, con Italia no hay de seguridad social para que acumulen, sumen los aportes que hayan hecho los trabajadores aquí y que migraron y han seguido trabajando en Italia. En España hay, en España lo logramos, se logró, en Italia no. Entonces son cosas que también hay que hablar. Y la última asignación que me puso la Asamblea fue representar a la Asamblea Nacional del Ecuador en el Parlatino, Parlamento Latinoamericano y Caribe, en un tema súper sensible, justicia, derechos humanos y seguridad penitenciaria. Entonces, yo no puedo, tenía las reuniones justamente 15 y 16 de mayo, obviamente no pude ir porque ya se disolvió la asamblea, pero yo no puedo ir simplemente a asistir a la reunión y estar sentada muy guapa y muy linda, sino que la idea es participar, la idea es apoyar, aportar. Y para eso tengo que informarme. Es una gran representación. Pierina, muchísimas gracias por el tiempo que se nos acaba. Nos quedáramos toda la mañana hablando con usted. Pero gracias, quedan dos cosas claras. Vero, Lore, amigos, oyentes, Pierina, ¿no? Quedan dos cosas clarísimas, ¿no? De esta entrevista, la primera que va a encabezar nuevamente justamente la lista nacional para la representación parlamentaria, la arquitecta Pierina Correa Delgado, y lo otro, el sábado en Puerto Viejo, la capital manabita, se hará el anuncio de todas las candidaturas. Que tenga un excelente día y gracias por venir. Como dicen, ¡qué nervios! ¡Qué nervios! Muchísimas gracias a ustedes, siempre súper grato compartir mesa y micrófonos, los extrañaba. Así es usted que no quiere venir, yo no voy a donde no me invitan. Me invitaron a venir, aquí estuve y compartí un grato momento. Gracias, siempre es importante. Y la próxima sí la esperamos con el cafecito, con el café y el bolón. Eso. Y yo, como les digo, para mí es importante compartir información porque es muy bueno. Aun cuando sean oposición, es importante que tengan insumos hasta para que analicen y refuercen sus criterios contrarios o eventualmente claro que sí, es muy importante siempre abrir los criterios y parte, ampliar también la visión. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pierina Correa Delgado. Vamos al corte comercial. Ya viene en breve el doctor Pablo